En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Hamás, pero lo hacemos con luces largas para ver cuál puede ser el futuro político de la Franja de Gaza y de qué factores va a depender. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados y uno a distancia. Les presento ya a Isabel Galí, corresponsal de TV3 de Cataluña aquí en Francia, que fue corresponsal en Oriente Medio. Bienvenida. Gracias, buenos días. Matías Arraez es periodista de la cadena Public Senat aquí en Francia. Bienvenido, Matías. Buenos días, Carlos. Pascal Drouot, experto en relaciones internacionales, que no solo ha escrito sobre el conflicto, sino también nos va a aportar la mirada de América Latina. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias, Carlos. Y en duples desde Tel Aviv, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. El horizonte del conflicto en Oriente Próximo y nuestro asunto en primera plana. ¿Cuál será el futuro de Gaza tras la guerra? La administración de la franja del día después inquieta a la comunidad internacional. Ya evocó Kamala Harris estos días el liderazgo de una autoridad palestina revitalizada. Falta le hace revitalizarse en momentos en que crece el respaldo a Hamás en Cisjordania. Y además no son pocos los que expresan sus dudas sobre la capacidad de la autoridad palestina para gobernar Gaza. Una franja sin el control de Hamás y sin la ocupación de Israel es también lo que desea la Unión Europea. Y del otro lado, ¿puede Netanyahu sobrevivir a esta guerra? Hoy analizamos no solo el horizonte del conflicto, sino también qué ondas deja aquí en Europa, especialmente en Francia, lo vamos a ver, y en América Latina. Repasamos lo que dice la prensa. Diario Haaretz explicaba esta semana cómo Israel preparaba su operación en suelo en el sur de la franja. New York Times: ningún lugar de la franja es ya seguro para refugiarse. Aquí en Francia, la mirada del diario Le Monde. La huida hacia adelante de Netanyahu. Dice el rotativo francés que el primer ministro israelí está obsesionado con su supervivencia política sin proponer ninguna salida para Gaza. Lo vamos a hablar también hoy en el programa. Bueno, Isabel, ¿cómo va a ser el día después de Gaza y de qué factores va a depender su futuro político? El futuro político es muy incierto en esos momentos porque nadie sabe muy bien cuándo va a terminar esta guerra. En todo caso, como tú ya apuntabas, evidentemente yo solo visualizo la autoridad palestina como entidad política que pueda encargarse de la gestión de Gaza en el futuro, pero tampoco vamos a saber hasta que termine esta guerra cómo va a quedar la franja. Hay una parte muy importante de reconstrucción, no solo física, sino también moral, de toda la gente que vive ahí, que va a ser de ellos, quién se va a cuidar de ellos, y la UNRWA va a continuar, evidentemente, apoyando cuál va a ser el papel de Naciones Unidas. Hay un montón en esos momentos de preguntas que no tienen respuesta, básicamente porque este conflicto todavía no ha terminado y no sabemos hasta dónde quiere llegar Israel en la Franja de Gaza. Claro, certitudes tenemos pocas. Lo que podemos es lanzar la pregunta e intentar subrayar algunos factores que nos ayuden a entender por dónde pueden ir los tiros. Matías. Sí, yo creo que mientras no tengamos muy claro quiénes serán los interlocutores, es decir, si habrá una o no una autoridad palestina, y sobre todo si esa autoridad será reconocida tanto por Israel como por la comunidad internacional, yo creo que no tendremos muy claro si habrá perspectiva política muy clara. Pascal. Pues creo que ahora, y lo dijo Lloyd Austin, el secretario de Defensa, la temática es es cierto que estamos en tiempo de guerra, operaciones, pero por supuesto ya hay signos de alerta para el después. Y lo que dijeron los norteamericanos haciendo alusión a una victoria táctica, pero ojo con una derrota estratégica, creo que ahí sí se pone el dedo sobre justamente lo que va a venir. Hoy estamos en este tiempo de guerra que se agrega, y completo lo que dice Isabel, a mí sí me parece como una guerra de guerrilla. El aspecto armado, operacional, pero también obviamente el futuro y los cerebros, y eso va a condicionar el futuro. Tenía justo apuntado esa frase del secretario de Defensa de Estados Unidos que tiene claro Lloyd Austin, que la victoria militar táctica le sucederá una derrota estratégica si Israel sigue maltratando a la población palestina. Luego vamos a hablar de ello. Ahora nos vamos a Tel Aviv. Daniel Blumenthal, ¿cómo son las posiciones internas del gobierno israelí sobre el futuro de la guerra y sobre qué hacer con Gaza tras la guerra? ¿Hay muchos disentimientos? Inicialmente el gobierno declaró que el objetivo de la guerra era erradicar a Hamás de Gaza
y ante las presiones populares por la liberación de los secuestrados, también ese objetivo fue considerado primordial. Pero el gobierno de Netanyahu, al que se sumó el partido centrista encabezado por el ex jefe del ejército Benny Gantz, no ha determinado qué pasará en Gaza una vez concluidas las maniobras bélicas. El ala de extrema derecha del gobierno quiere que Israel regrese a colonizar Gaza. Netanyahu declara que ello no ocurrirá, pero que Israel creará un cinturón de seguridad y mantendrá una presencia militar en Gaza para imposibilitar el regreso de Hamás. Hay una gran confusión respecto a qué pasará el día que termine la guerra. Que Gaza pase a ser controlada por fuerzas internacionales o por fuerzas panárabes o por la autoridad palestina parecen todas poco probables, de modo que por ahora no hay una solución a la vista y es evidente que el gobierno no tiene un plan elaborado. No tiene un plan elaborado. Bueno, la ofensiva de Israel en el sur de Gaza lo que te está también poniendo a prueba es la capacidad de influencia de Estados Unidos. De fachada para afuera hay apoyo, pero entre bambalinas a Biden hay cosas que no le están gustando. Biden tiene elecciones, hay una parte joven de su electorado muy crítica con la cuestión humanitaria en Gaza. Quizá la pregunta, Matías Isabel, es ¿hasta qué punto Washington puede contener a su aliado? Washington puede, y de hecho lo está haciendo, y diría que casi suerte que lo está haciendo, porque esto ha puesto algunos límites a la ofensiva israelí sobre Gaza. Pero es cierto que Biden está jugando un poco con fuego porque está encontrando disensiones dentro del Partido Demócrata, incluso dentro del Departamento de Estado. No sé si se recuerdan este memorándum interno que salió a la luz de algunos diplomáticos diciendo hay que dejar de bombardear a civiles de una forma tan evidente porque esto va a pasar factura a Biden. Hay que recordar, por ejemplo, que Biden ganó en Michigan, que es un estado SWIFT, por muy pocos votos, un estado donde hay una población musulmana importante y tiene que también tener en cuenta estos factores si quiere ganar las próximas presidenciales. En todo caso, las críticas internas están en Estados Unidos. El debate está en la opinión pública, también en la cuestión de las universidades. Hay mucho debate sobre lo que está haciendo Israel, sobre este apoyo incondicional que se le está dando, pero es cierto que de momento Biden controla a Israel hasta cierto punto. Está controlando sobre todo la parte extrema, pero en el fondo le está dejando hacer su campaña propia en Gaza sin demasiadas oposiciones. Lo que pasa es que esos votantes demócratas los necesita de cara a 2024 y eso lo tiene muy en cuenta Biden. Está empezando a ver el riesgo de que su política tan pro-israelí no le pueda pasar factura, efectivamente. Vamos viendo también los ecos en Estados Unidos, pero también aquí en Francia, Matías, porque Francia sufrió hace unos días un nuevo atentado con cuchillo en el que murió un turista alemán cerca de la Torre Eiffel. El atacante, fichado por radicalización, dijo que no soportaba la muerte de musulmanes en Palestina. ¿Hay un temor a este tipo de ecos, a que se tome esto como un detonante para pasar al acto? Matías, porque bueno, también el ataque ha puesto muchas cosas de nuevo en la palestra en Francia, temas tan polémicos como el de vigilar a fichados S o el de la reinserción una vez que salen de prisión. Sí, totalmente. Yo creo que cada vez que hay rebrotes en este conflicto en Oriente Medio, siempre tiene un eco aquí en Francia. Lo vimos también hace un mes con el asesinato del profesor Dominique Bernard, que murió en el atentado de Arras. Claramente se nota que hay un peso de las comunidades religiosas aquí en Francia. En Francia tenemos la primera comunidad judía de Europa y también entre el 7 y el 8% de los franceses que son de religión musulmana. Esto por una parte. Al nivel político también hay un eco muy, muy importante. Vimos que sí, toda la clase política denunció de manera contundente y unánime pues el atentado que sufrió Israel. El terremoto, que sigue siendo hoy en día el terremoto político más importante de los últimos meses, es que los insumisos, el partido de Jean-Luc Mélenchon, no fue capaz de denunciar jamás como lo que es decir, una organización terrorista. El no haber hecho esto destruyó a la unión de la izquierda, hizo un frente común entre todos los demás partidos contra ese partido político. Claramente, cada vez que hay rebrotes en el conflicto entre Israel y Palestina, se nota aquí en Francia en todas las partes de la sociedad.
Luego vamos a volver a ese hilo que ha dejado Matías sobre cómo se manifiestan los diferentes actores políticos dentro de la política nacional francesa respecto al conflicto. Estados Unidos trata de planificar con otros estados árabes posibles vías de salida al conflicto. Tenemos el papel de Egipto, el papel de Qatar. Pascal, ¿qué salidas se barajan y sobre todo hasta qué punto es viable la solución de dos estados, ahora rescatada por muchas voces? Es una solución que escuchamos en el pasado muchas veces, que luego de repente ya hace mucho tiempo que no escuchamos. ¿Hasta qué punto esa salida es algo de factible? Porque vuelve a estar en la palestra internacional lo de los dos estados, ¿no? Sí, vuelve y es el tema de inflexión al nivel internacional, esta temática. Volver a las fronteras de 67 parece totalmente hipotético, totalmente lejano de la realidad, pero por lo menos es un punto de inflexión con un objetivo que nos dé un horizonte y que abre en el momento dado, porque hoy en día estamos en el momento de la guerra, pero en el momento dado, por cierto, habrá que relanzarse en un aspecto político. Hablamos de los Estados Unidos y, por cierto, el papel es un papel de disuasión extremadamente importante y disuasión hacia Irán, que condiciona ahí un eje claramente que lleva sobre la existencia. Cuando hablamos de Francia, cuando hablamos de esa visión internacional, la onda de choque obviamente es muy fuerte, porque estamos hablando de existencia, de identidad, de dimensión cultural y de cultos. Y nos impacta a todos. Además, es cierto, y lo vemos en América Latina, tanto como en Francia, y Matías lo decía perfectamente bien, pero hoy en día vivimos un punto de inflexión a nivel internacional. Y lo vivimos y estamos a ver a dónde va a caer la moneda. Pero, por cierto, el amalgama sobre este frente de guerra hoy en día, como lo es desde decenios, es un frente maniqueísta. Sí, donde no hay discusión. Sí, los grises se pierden completamente. Voy a preguntar al corresponsal por Netanyahu a vuelta de pausa sobre su futuro político, pero antes, cuando el gobierno israelí habla, Isabel, de erradicar Hamás, ¿esto es un objetivo de erradicarlo en Palestina, en otros lugares también, solamente a su brazo militar, erradicar Hamás como movimiento, como ideología? ¿A qué se refiere? Bueno, ¿A qué creemos que se puede referir? Evidentemente ellos quieren erradicar Hamás lo máximo posible. Hamás está en Gaza sobre todo, pero también está en parte de la sociedad cisjordana y ellos mismos saben que esto es muy difícil que ocurra, porque tú puedes descabezar a los líderes políticos, por ejemplo a Yahya Sinwar, que es la persona que en ese momento está más buscada en Gaza, y muy probablemente esta ofensiva en el sur de Gaza no terminará hasta que Israel lo haya matado, pero después pueden salir 10 líderes más, tanto en Cisjordania, que ya existen, algunos en prisión, como en Gaza. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que Hamás también ejerce un papel de control de grupos más extremistas, tanto en Gaza como en otros lugares de Cisjordania. Hamás ha sido, a lo largo de estos últimos 20 años, un interlocutor válido para el gobierno israelí. Y ahora no es el momento, evidentemente, con estos líderes, pero puede volver a ser un interlocutor. Vamos a hacer aquí una breve pausa, volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Raphaël. Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Mo Kouyaté et Gaby Hartmann. Manu Digital et Blaise Faya. Francis Cabrel. La belle Toulouse se réveille dans son balai d'autobus. C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus. RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana esta semana poniendo focos largos al conflicto de Oriente Próximo y viendo qué futuro político le espera a la Franja de Gaza. Lo hacemos con Isabel Galí, corresponsal de TV3 de Cataluña aquí en Francia, que lo fue en Oriente Medio, con Matías Arraiz, periodista de Public Senate, con Pascal Drouot, experto en relaciones internacionales, y con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando... Bueno, hemos comentado también el tema de si la solución en dos estados, que volvía a estar en la palestra, pero me comentaban mis invitados que, claro, que este es un conflicto que han cambiado los parámetros con el que lo analizamos en 2023 de cómo lo hemos hecho históricamente, ¿no, Isabel? Cierto, yo creo que Israel es un país que en ese momento está en estado de shock y las relaciones que ellos han mantenido durante estos últimos 50 años, vamos a decir, con la población palestina, con la población árabe dentro de Israel, con la población palestina de Gaza, está cambiando. Es un país y es una nación que yo creo que se ha sentido tremendamente herida con los ataques del 17 de octubre, y esto está cambiando su visión de futuro y también su visión de seguridad. Entonces, esto va a cambiar seguramente muchísimo las relaciones futuras en la región. Sí, bien de acuerdo, en la región y a nivel global. Primero, se rompió un círculo de la paz. No olvidemos los acuerdos de Abraham. No olvidemos como países como Sudán. Yo fui en Sudán en los años 90 y 2000. Estábamos muy lejos de un Sudán, antes de la guerra civil de este principio de año, que se iba a normalizar con Israel. Era absolutamente, recordémonos de Turabi, totalmente imposible. Acordémonos del papel de Arabia Saudita, no es cualquier cosa. Son cosas fundamentales. Entonces, se rompió un círculo de la paz, pero como muy bien dice Isabel, todo eso introdujo un tiempo nuevo, tanto en los actos operacionales de guerra, una visión regional, pero lleva también sobre una cierta visión del mundo, una filosofía humana. Vámonos hasta Tel Aviv, corresponsal Daniel Blumenthal. Hablemos del futuro de Netanyahu. ¿Qué se le augura al actual primer ministro tras la guerra y de qué factores depende su futuro político? Hasta antes del alto el fuego, los censos de opinión indicaban que casi el 80% de la población pedía la renuncia de Netanyahu, parte que renuncie ya mismo y parte en el minuto que finalice la guerra. El regreso de 113 de los secuestrados y la recia posición israelí de reanudar la guerra una vez roto el acuerdo de intercambio con Hamás seguramente mejoraron en algo su posición, aunque por ahora no se han publicado nuevos estudios en la opinión al respecto. Vale recordar que hasta el 7 de octubre la sociedad israelí estaba profundamente dividida en torno a las intenciones del gobierno de debilitar el sistema judicial y el sistema democrático israelí. Pocos días atrás se reanudó el juicio del Estado contra Netanyahu por 3 cargos de corrupción y el público ve en medio de la guerra, la más prolongada de Israel en 75 años, que el primer ministro está ocupado en hacer política interna, repartiendo presupuestos sectoriales millonarios para salvar a su coalición de gobierno. Aún faltan 3 años hasta las próximas elecciones generales, pero la mayoría de los analistas estiman que lo que derribará a Netanyahu será una rebelión en su propio partido Likud, temeroso de la pérdida del poder bajo su conducción. El futuro político de Netanyahu, creo que asentía Isabel con la cabeza, ¿no? De esta no sale, considerando que es un animal político y que ha sobrevivido a más vidas que el gato, dicho popularmente. No soy israelí, pero se me hace difícil que los israelíes no le hagan pagar el precio del descuido, de la falta de seguridad que hubo en el 17 de octubre. Vamos hablando también de ecos, vamos trazando desde América Latina hasta Europa, aquí en Francia. Bueno, a nivel político y local aquí en Francia tenemos el elemento disonante del líder de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, que está adoptando posturas que cada vez menos gente comprende, ni siquiera entre sus propios adeptos. Va de polémica en polémica con declaraciones que él se defiende de no ser antisemitas, pero que encierran tal nivel de ambigüedad, podríamos decir calculada, como para saber que van a ser controvertidas y que él quiere que lo sean. ¿Qué le está pasando a la izquierda con todo este asunto, Matías? Pues como lo comentaba antes, yo creo que el terremoto político de los últimos meses es justamente el 7 de octubre y la posición que adoptaron todos los partidos políticos y en particular la France Insoumise, el partido de Jean-Luc Mélenchon, que
hay que recordar, sí denunció el atentado de Hamas, pero no quiso calificar al grupo terrorista de terrorismo. Y aquí pues se vio que se rompió la unión de la izquierda, que se había pactado hace más de un año y que pretendía trabajar juntos hasta las próximas elecciones. Y al frente provocó la unidad de todos los demás partidos en contra de Jean-Luc Mélenchon. ¿Es oportunismo? ¿Es antisemitismo? Nadie realmente lo sabe. Él se defiende de ello. Lo que está claro es que él tiene una posición que tiene un eco en la sociedad francesa, y lo vemos porque con los rebrotes que hay últimamente en Oriente Medio, pues subieron los actos antisemitas aquí en Francia, y hay una parte de la población francesa que sí piensa que lo que está pasando en Israel no está bien. Eso en Francia, pero Pascal, la guerra entre Israel y Hamas también divide a América Latina a través de líneas partidistas. Las posturas han estado guiadas no solo por la ideología, sino también por la personalidad de algunos de sus líderes y por la historia. Posturas muy fuertes diplomáticamente, como la de Bolivia, de llegar a romper relaciones con Israel, aunque para muchos países de la región las relaciones con Estados Unidos quizá, no sé si es lo que más han pesado a la hora de posicionarse. No, yo creo que definitivamente primero lo que vemos es un cambio de postura de América Latina en su diversidad, con el Caribe 33 países, 33 realidades diferentes, 33 historias, pero vimos que durante la guerra y desde la guerra Rusia-Ucrania adoptó globalmente. No pienso en Costa Rica, que tuvo una posición muy clara, por ejemplo, de apoyo a Ucrania, pero adoptó una neutralidad, ponemos. Y un menor interés que ahora, ¿no? Y menos interés porque parece más bien un debate, una guerra en el occidente, del occidente y con el margen del occidente. Bueno, es una falsa neutralidad porque también cuando la comandante del South Command de los Estados Unidos, la general Richardson, pidió a los países que tienen material ruso militar, no contestaron ningún país de América Latina. Pero aquí sí, América Latina quiso volver en el centro de la actualidad internacional, adoptando posiciones muy claras pro o en contra de Israel. También es cierto que hay unas poblaciones judías y palestinas importantes en América Latina, en Chile, en Centroamérica. Sí, tienes razón, pero esa posición justamente lleva primero sobre realidades nacionales. Argentina, Javier Milei incluso lanzó la idea de que se iba a convertir al judaísmo. Argentina, que sufrió atentados en los 90, comprometiendo, por cierto, a Irán. Pero Bolivia, que rompió los tweets de Gustavo Petro, que lanzó tensiones, que abrió tensiones con Israel, que es uno de los principales proveedores de material de defensa de Colombia. El tuit de Nayib Bukele, haciendo referencia a sus orígenes palestinas para mejor condenar el acto del Hamas, abiertamente movimiento terrorista, y haciendo referencia a realidad nacional. Él hacía referencia a las maras, Gustavo Petro hacía referencia a momentos de conflicto interno. Es decir, que en América Latina mucho se han nutrido desde la realidad combates internos, porque es cierto que América Latina, y concluyo con eso, está muy sensibilizada a los temas de liberación, a los temas de conflicto interno, de guerrilla, y así se percibe esa guerra. Vamos a volver al Próximo Oriente, analizamos la onda expansiva del conflicto en América Latina, aquí en Europa, pero también en otros lugares donde la relación es aún más directa, completamente directa. Cisjordania. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, el territorio ocupado de Cisjordania vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada. Hay proliferación de grupos armados palestinos y violencia de colonos agitados por miembros radicales del gobierno de Netanyahu en medio de una declinante administración de la autoridad palestina. ¿Se tiene la sensación de una Cisjordania en guerra que ya da pasos hacia un abismo? Israel trató de catalogar la guerra en Gaza como una guerra contra Hamás y no contra los palestinos. Pero Hamás está también en Cisjordania, tanto como fuerza de oposición a la ocupación israelí, como oposición al partido Al-Fatah, encabezado por Mahmoud Abbas y que controla la Autoridad Nacional Palestina. De modo que el ejército israelí combate a Hamás también en las ciudades de la autonomía palestina y en muchos casos con la cooperación de las fuerzas de seguridad palestinas de la ANP.
Los choques del ejército con células armadas de Hamás son diarios y violentos. Está además la violencia de colonos agitados por miembros radicales del gobierno de Netanyahu, como tú lo habías mencionado, Carlos, que agudiza los enfrentamientos y la inestabilidad. Por otra parte, Israel ya está en guerra en dos frentes, contra Hamás en Gaza y contra Hezbollah, el brazo armado de Irán en el Líbano, a lo largo de la frontera norte, y trata de contener la situación para que no se abra también un frente desde el este, desde Cisjordania. Claro, la solución pasa por revitalizar a la autoridad palestina, pero una autoridad palestina muy cuestionada en Cisjordania, Isabel. Muy cuestionada en todas partes. Cisjordania y Gaza, sobre todo por casos de corrupción, por ineficiencia y también por colaboración con Israel. Pasa que revitalizar significa sobre todo cambiar de líderes. Hay que pensar que Mahmoud Abbas está ahí desde hace 17, 18 años y que no da paso a otras nuevas generaciones. Lo que le pasa a la autoridad palestina es que ha perdido sobre todo el respeto de los jóvenes, que se están uniendo a grupos que la autoridad palestina ya no controla, como los Lions Den en Nablus, por ejemplo, o con la yihad islámica en Jenin. Entonces es Israel quien vuelve a tomar cartas en el asunto y los va a buscar ahí donde están esos grupos. Esto está reactivando efectivamente la guerra, directamente la guerra en Cisjordania, cosa que es muy peligrosa, y en todo caso hay que decir que la población palestina en Cisjordania, que anhela la paz y que valora la paz con la que ha estado viviendo, es una paz relativa, porque su día a día es muy complicado, la ocupación es muy complicada, pero ve con mucha preocupación todo ese conflicto, porque los colonos ya son una segunda fuerza de choque y hay un enfrentamiento abierto, porque hay que pensar que hay carreteras en las que conviven, ciudades en las que conviven, y ese choque puede ser mucho peor que lo que se ha visto en Gaza. Y no solo eso, sino que estos grupos armados no los controla la autoridad palestina y pueden volver a realizar actos terroristas. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Isabel Galí, Matías Arraez, Pascal Duro, y a nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv. Ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias. En Primera Plana.